Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas, sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil? 5 días a la Asamblea, en 5 días para que vaya el proyecto a la Asamblea de reforma al Código Orgánico Integral Penal y 60 días para que se debata y apruebe la reforma legal. Todo esto se pudo haber hecho con un simple proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que parece que el gobierno no se ha enterado. En este momento, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está tramitando reformas al Código Orgánico Integral Penal, no solamente de un sector, sino tomando todos los proyectos que ha recibido. ¿Por qué el gobierno no metió el de ellos? ¿Por qué no mete el de ellos? O sea, para que siga el show. Para que siga el show. Y mañana decir que la Asamblea Nacional no les hace caso. Igual, la misma cuestión, 5 días y 60 días. Que se evalúe los servidores. Este sí, páreme atención, mi querido Jairo. Verá, lo que voy a opinar sobre la pregunta 8 es importante que la tomen en cuenta, porque esta es una radiografía del nivel de ignorancia que tiene el Estado. Dice que en caso de ser aprobada, la pregunta es esta, y les pido que me pongan mucha atención. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales? A ver, se evalúa a las servidoras y servidores de la función judicial. Perfecto. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta pregunta? A entender quiénes forman parte de la función judicial. El artículo 177 de la Constitución de la República dice: la función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. O sea, la función judicial no solamente son jueces. No solamente son jueces. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para que la gente lo entienda. Por ejemplo, forma parte como órganos autónomos, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado, pero forman parte de la función judicial. La autonomía es para el manejo de los procesos de acción penal pública, pero no es que no forman parte de la función judicial. Y esto lo dice la Constitución. Entonces, con base en esto, tenemos claro que la función judicial no solamente son jueces, y no es que yo me invento, está aquí en la Constitución. Y entonces, sucede que dentro de esta cuestión de la pregunta dice: la evaluación y auditoría abarcará en todos los grados y materias a juezas y jueces que a la fecha de la convocatoria de la presente consulta popular ejerzan sus funciones. O sea, el que redactó esta pregunta es un ignorante. Ignorante quiere decir que ignora. Ignorante que no entiende que la función judicial no solamente está integrada por jueces y juezas, sino también por fiscales, por defensores públicos, por otro tipo de órganos que tienen que ver con esto. Entonces, es una pregunta que si la tendríamos que calificar, por ejemplo, en una universidad, en la Facultad de Jurisprudencia de la universidad, saca 0 el gobierno, 0. Porque es fácil decirle: señor, vaya nuevamente a estudiar qué es la función pública, qué es la función judicial, perdón, qué son los órganos de la función judicial, los órganos jurisdiccionales, los administrativos. Los órganos administrativos de la función está el Consejo de la Judicatura. Los órganos auxiliares igual, son parte del Consejo de la Judicatura. Son parte de la función judicial, perdón el lapsus. Entonces, este es el tema que no lo están viendo. Entonces, quedaron con esta pregunta 8. Espero que la Corte Constitucional no se convierta en alcahuete de Noboa y le diga: señor, yo quisiera estar en la Corte, y mandarles una comunicación diciéndole: revise los artículos 177, 178, 181 y 194 de la Constitución de la República. Revise. La Fiscalía, por el 194, la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial. Y los fiscales no son jueces ni juezas. Entonces, ¿cómo es que la pregunta dice
que si están de acuerdo que se evalúe a los servidores de la función judicial y después dan a entender que la evaluación solamente va a ser a jueces y juezas. Ignorancia supina, total. Está de acuerdo que el Estado proceda a ser el titular propietario, dice, de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Entonces, esto es, primero una pregunta no se la hace así. En el anexo debía haber existido el tipo de reforma que querían, o sea, cambies el artículo tal de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio por este texto, para que la gente sepa qué es lo que está aprobando. Porque si no está aprobando una cuestión general, no específica. Entonces, y en el anexo de la pregunta 9, igualmente 5 días para remitir el proyecto, una vez que aprobada la pregunta, en la consulta popular, para que vaya al Congreso y tenga 60 días para decidir o aprobar la reforma legal. Entonces, esto es grave. Esto es grave porque lo voy a sintetizar dentro de poco. Pero viene un tema. Esto de que lo que pretenden es que el Estado prácticamente ante el menor avispero ya pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado. Pero para que esto se dé, no es que el Estado al otro día se va a hacer cargo porque lo que traga el caimán ya no lo vomita. Esto tiene que hacerse cargo. Pueden haber medidas cautelares, pero no puede ser el titular, como lo plantea la pregunta, de los bienes, porque eso implicaría transferencia de dominio, pero no existe sentencia ejecutoriada. Y para que un caso llegue a tener una resolución final respecto de bienes, de personas, de obligaciones, se requiere sentencia ejecutoriada en firme. O sea, el que redactó esto debe ser un odontólogo, con perdón a los odontólogos, debe ser un ingeniero agrónomo, pero de abogado no tiene, pero absolutamente nada, porque no entendió lo que es esto. La pregunta 10, que está de acuerdo que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado. En 5 días, si la gente dice sí, en 5 días se remite el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y 60 días al Congreso, a la Asamblea Nacional, para que debata y apruebe o no apruebe la reforma legal. La misma vaina. Y la pregunta final del primer grupo de preguntas, donde se ve la mano, ¿qué tiene esto que ver con la seguridad ni con temas que son importantes para el país? Que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas, negocios dedicados a la realización de juegos de azar. Y para dorar la píldora, para que el pueblo trague, entonces le dicen que se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y de la seguridad ciudadana. Primero, incrementar este fenómeno se llama la ludopatía, la gente que se gasta fortunas y que vive de esta vaina, incrementando las ganancias de los hoteles, de los casinos y de todo. Entonces, una tasa para curar el tratamiento de salud mental de un tercero, cuando el que se está dañando la mente yendo a estos casinos, salas de juego y casas de apuestas, es la persona a la que le están abriendo la puerta para que se haga masa su cerebro. Además que esto implica un negocio redondo para gente que debe tener algún tipo de vinculación con el gobierno, que por eso la traen esta pregunta acá. Pero cuando vemos estos 11 primeras preguntas, vemos que la pregunta 1, la 2, implican cambio a la Constitución y a la ley y a leyes. Cambios. Pero si no están provocados los cambios, es un saludo a la bandera. Las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7 son para reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y esto pudo haber sido directamente enviado a la Asamblea Nacional. Porque ¿qué es lo que está provocando? A ver, ¿qué es lo que está diciendo Novoa? Que quiero tener buenas relaciones con la Asamblea y que la Asamblea nos llevamos bien para que maneje las cosas y contribuyamos a la unidad nacional en torno a estos temas. Pero le está diciendo, no les mando a ustedes porque no creo en ustedes, porque ustedes me caen mal, por lo que sea. Y entonces va a venir con una consulta para recién decirles tramiten esto. Pero tampoco es que la Asamblea puede decir, ¿dónde le pongo la firma? No puede hacer eso porque la misma pregunta dice
que tiene que haber un debate sobre el proyecto que envía el presidente, porque el presidente en las preguntas no ha hecho ninguna propuesta de cambio concreto al Código Orgánico Integral Penal. O sea, no ha dicho, cambies el artículo tal, el inciso tal, el numeral tal, o que sea, por el siguiente texto, 2 puntos, comillas. No ha hecho. Entonces, el pueblo está votando por algo que no conoce. La pregunta 8, la evaluación de los servidores, que es una barbaridad lo que están haciendo y la forma como lo hacen. La pregunta 9, que tiene que ver con el tema de que el Estado se apropie de ciertos bienes, pero para lo cual se necesita la sentencia ejecutorial en firme, y provoca también que se tenga que en 60 días se tiene que debatir reformas a la ley orgánica de extinción de dominio. La pregunta 10, se tendría que discutir en 60 días igualmente reformas a la ley orgánica de movilidad humana, Y la pregunta 11, esto ya es chistoso. 20 días para enviar el proyecto y 90 días para reformar, pero no saben cuáles leyes son las que hay que reformar. Porque mire lo que dice la pregunta es chistosísima. Dice, remitiré el proyecto de ley que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. ¿Reformas de qué normativa? ¿Qué les da pereza? Ni siquiera saben cuáles son las normativas que tienen que cambiar. Pero viene como conclusión de este tema lo siguiente. Se va a provocar con las 11 primeras preguntas reformas que tienen que hacerse sobre la picada de la Asamblea Nacional. Porque si tienen un plazo tan corto para enviar los proyectos, son 5 días en la mayoría, salvo la última que son 20 días, le va a caer a la Asamblea reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado por 2 conceptos, reformas al Código Orgánico Integral Penal por 5 conceptos, reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio por un concepto, reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana por otro concepto, y otras las reformas que todavía no saben cuáles quieren con el tema de los casinos y juegos de azar. Entonces son 5 reformas que tienen que ser tramitadas la mayoría dentro de 60 días por la Asamblea. La mayoría. Y solo unas iría hacia 90 días. Pero todas parten más o menos desde la misma fecha. Entonces van a tener a la Asamblea Nacional a rompecincha aprobando este tipo de leyes, porque al presidente de la República se le ocurre que tiene que abusar del ejercicio del poder para que se haga esto. Entonces, ese es el tema.